Bienvenidos. En este video exploraremos algunos de los avances más importantes dentro del campo de la inteligencia artificial, que pues básicamente son las redes neuronales. El objetivo de la presentación va a ser comprender qué son, cómo funcionan y por qué es que se han convertido en una herramienta clave tanto en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de lenguajes y la toma de decisiones de manera automatizada. A lo largo de la presentación se abordarán conceptos básicos como ejemplos prácticos que muestran un poco el impacto de la tecnología actual. Antes de comenzar con el tema, me gustaría presentar a mis compañeras que estarán presentes en la exposición. En primer lugar, Carla Elizabeth y también Sonia Jacqueline, además de su servidor, Ociel Dorantes, miembros del equipo 2 de la materia de inteligencia artificial y redes neuronales. Dicho esto, podemos dar inicio con el tema, principalmente con el contenido. Pues básicamente de lo que se mencionaba al principio, que es cómo funcionan, el funcionamiento, un poquito de las aplicaciones de esto. Y es por ello que podemos entender un poco más acerca de las redes neuronales, básicamente se podría decir que lo puedes avanzar, Nico. Sí. Pues básicamente, las redes neuronales, pues teniendo mm, un intento de comprender lo que podría ser la inteligencia humana, ¿no? Siendo, pues obviamente, unas herramientas muy importantes que permiten a las máquinas aprender, no sé, de datos, detectar patrones y realizar tareas que pues principalmente son eh, del dominio o que fueron antes de meramente de los humanos. Es por eso que se menciona aquí que desde los años 50 se ha trabajado en este hecho de replicar sistemas de redes neuronales mediante diferentes métodos como funciones matemáticas y sistemas artificiales básicamente realizan cálculos y transmiten resultados de una neurona a otra. Es por ello que me parece que surge la pregunta y siguiente diapositiva, por favor, de qué es una red neuronal. Básicamente, podríamos decir que una red neuronal es un modelo de computacional de aprendizaje automático, que obviamente se simula en el funcionamiento de un cerebro humano, tomando en cuenta la estructura y el funcionamiento de este. Está diseñada para procesar datos, resolver problemas mediante el aprendizaje, y yo creo que uno de los más grandes ejemplos podría ser mm, los asistentes virtuales, ya sea Siri, Alexa, Google Assistant, porque básicamente estos utilizan redes neuronales para convertir la voz humana, ya sea en texto o simplemente en comprender los comandos. Entonces, aquí es donde rápidamente pasamos a la siguiente diapositiva, que es el cómo funcionan, ya que las redes neuronales es importante mencionar que trabajan mediante capas. Empezando con una capa de entrada, donde básicamente se reciben datos iniciales que podrían ser tanto imágenes como texto, como números o como la voz, como se mencionaba anteriormente. Entonces, es aquí donde posteriormente, la siguiente diapositiva, se pasan a una capa que se denomina como oculta, donde reciben los datos y se realizan cálculos, fórmulas, donde no importa realmente la salida que tengan. O bueno, más que nada como las conexiones, porque al final de cuentas una salida va a ser la que determinará. Y es como se muestra en la imagen. Tenemos diferentes entradas, diferentes valores, textos, números, que al final de cuentas en la capa oculta pasan a hacer un cálculo. Y finalmente la capa de salida, formando ya sea un valor o una conclusión en general. La siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, podríamos decir que cada neurona realmente está conectada mm, a otras a través de lo que se denomina como un peso, ya que estos determinan la importancia de cada conexión. Entonces, estas conexiones se ajustan mediante un entrenamiento, que es cuando la red aprende de los datos que previamente fueron proporcionados. Entonces,
Es así que se llega a la capa de salida, eh, que básicamente es un resultado final, ya sea una predicción, una clasificación o simplemente una decisión. Habiendo explicado un poco lo básico de las redes neuronales, es momento de analizar un poco más a fondo el tema y para ello mi compañera Carla nos guiará en esta parte. Gracias, Social. Nos pasamos a la formación, o bueno, de cómo se forman estas redes neuronales. Tienen como que tres, pues, capas, por así decirlo. La primera parte es el conjunto de entradas, como había dicho Ciel, que es en donde reciben información las redes neuronales del exterior o ya sea de otra red neuronal. Después tenemos el conjunto de funciones, que este ya se divide en otras tres partes, que sería la función de propagación, la función de activación y la función de transferencia. La de propagación, pues está más relacionada a las matemáticas, ¿verdad? Los valores de entrada, sus pesos y sus sesgos, y con eso se calcula el valor de salida de la neurona. La función de activación, pues esta determina si la neurona produce un valor de salida o no. Y la de transferencia, pues adapta el valor calculado de salida de la neurona. También tenemos la salida de la neurona, que como su nombre lo dice, pues es la salida del resultado que da esta red neuronal, ya sea al exterior o a otra red neuronal. Después vemos los tipos de redes neuronales. Esta clasificación se basa en dos cosas, en su estructura y en su manera de aprendizaje. Aquí vemos primero en su estructura que tenemos en la clasificación pues cuatro puntos distintos. Tenemos la monocapa, que está formada solo por una capa de neuronas que recibe los valores del exterior de la red. Los procesa y ya genera su resultado para darlo de salida. Tenemos la multicapa, que como su nombre lo dice, pues son múltiples capas. Esto también recibe los valores del exterior y luego tiene una serie de capas intermedias o capas ocultas que procesan la información y ya después la dan de salida. Tenemos la convolucional. Es muy similar a la multicapa, pero estas capas no se interconectan entre sí, sino se interconectan con un subconjunto de las otras capas. Esto en realidad nos ayuda mucho a reducir la cantidad de neuronas que son necesarias para todo el proceso. Y por último tenemos las concurrentes, que estas están conectadas, pero no de manera estructurada. Y esto nos puede ayudar para que estas redes neuronales tengan memoria, entonces puedan recordar esos resultados y hacer más fácil el proceso de la programación. Después tenemos basado en el aprendizaje, que en realidad lo vamos a ver más a fondo en la siguiente diapositiva, pero los principales son estos dos, que es el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Aquí es donde vamos a ver ese aprendizaje, que es la manera en la que se entrenan las redes neuronales. Pues principalmente ahí, como dice, se utiliza el supervisado y el no supervisado. En el supervisado, el resultado del procesamiento se compara con los datos de referencia para saber si la respuesta es correcta. Esto, si al compararse se da una respuesta incorrecta, pues se ajusta el peso y comienza el proceso de nuevo. Y haciendo esto va disminuyendo los errores que se puedan generar en la red neuronal. Este se aplica cuando el resultado ya se conoce, o sea, cuando ya nada, solamente estamos comparando. Y, por ejemplo, de este aprendizaje puede ser clasificar imágenes, reconocer sonidos o reconocer voces, etc. Después tenemos el no supervisado. Aquí se basa más en identificar patrones. Eh, Se basa mucho en el conocimiento previo de los valores de salida y se va entrenando igual como el anterior, ajustando los parámetros para poder reducir el margen de error. Este método se aplica más que nada para agrupar datos, identificar anomalías, construir modelos estadísticos y de lenguaje. Y después vamos a hablar acerca de pues, la importancia de estas redes neuronales y sus aplicaciones con mi compañera Jacqueline.
Gracias, Carla. Igual continuando con la presentación, vamos a ver por qué son importantes. Bueno, la importancia de las redes neuronales actualmente, obviamente, nos facilita hacer muchas tareas. La importancia reside en su potencial manera de procesar grandes cantidades de datos de manera rápida, eficiente y la toma de decisiones sin asistencia humana. Entonces, esto nos son útiles para trabajar en masa de datos y ya sea como datos, audios e imágenes. También detecta patrones que son difíciles de identificar mediante métodos tradicionales. Esto los convierte en una herramienta ideal para un científico de datos. Vamos a ver unas aplicaciones de las redes neuronales. Nos permite crear sistemas enfocados en encontrar una combinación de parámetros que mejor se ajuste a un contexto determinado. Aquí ya dependerá a qué contexto queremos aplicarlo. Ahorita más adelante podemos ver algunos tipos de aplicaciones. ¿Le puedes dar a la siguiente? Dice, las principales tareas que se realizan en las redes neuronales incluyen la clasificación, esa es una de ellas. Una red neuronal puede identificar patrones o elegir un objeto específico del conjunto propuesto basándose en sus características. En este caso, el ejemplo de clasificación sería algo como Siri, búsqueda por voz o el traductor de Google, que aquí nos permite reconocer rostros, emociones e incluso asistencia de voz y ese tipo de cosas. La siguiente es la regresión. Esta se refiere a las tareas que requiere que el resultado del procesamiento sea un número específico, por ejemplo, una red LSTM, que permite no solo predecir el valor de una acción en la bolsa, sino también analiza por qué la acción tendrá este valor, perdón. La red LSTM es una red neuronal recurrente que recuerda datos de las secuencias, ya sean textos, conversaciones o el comportamiento histórico de una acción y los preserva por mucho tiempo, por lo tanto puede tener una memoria tanto de corto plazo como también de largo plazo. La siguiente será la predicción de series temporales, que vienen siendo pronósticos basados en una serie dinámica de valores recolectados durante un periodo, como cambios de precios, tendencias de consumo, predicciones del tiempo, etcétera. Este más lo vemos más enfocado como en librerías de MATLAB. El sistema puede modelar pronósticos y revisar validez de los modelos, de los parámetros de entrada, por medio de métodos estadísticos de error. Y el siguiente es el clustering. Estas tareas son similares a las de clasificación, la que vimos anteriormente, pero no implican categorías predefinidas para dividir los datos. La red neuronal crea categorías clusters basadas en características comunes de los datos y así permite asegurar y identificar eh, las clasificaciones. Las agencias de marketing crean publicidades contextuales y otras estrategias. La compañía IBM, que es una compañía de software, permite a las empresas afinar sus estrategias de marketing con redes neuronales. El asistente de inteligencia artificial determina el público potencial, selecciona el contenido relevante e involucra al público objetivo en conversaciones individuales. Y la otra sería la generación, que se trata de la generación y la corrección automatizada del contenido. Se aplica para crear textos únicos, archivos de audio, video, colorear películas e incluso cambiar el fondo de las fotos. Por ejemplo, la red neuronal Midjourney permite generar imágenes únicas basadas en una descripción de texto. Los modelos de lenguaje como BERT, XLNet y como el bot de ChatGPT, que últimamente ha estado muy de moda y lo hemos utilizado para muchos casos. Y estas son herramientas poderosas para generar, traducir y resumir textos, responder preguntas, clasificar documentos y muchas más aplicaciones. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.